Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Raymond Montes, estudiante de informática, y en este video les voy a explicar cómo funciona el método CRUD, es decir, el método de insertar, consultar, actualizar y eliminar datos, tanto del sistema como de la base de datos de forma sincronizada de mi módulo de proyecto llamado gestionar gastos. Para empezar, abrimos la sintaxis de PHP y lo primero que le decimos es que requerimos del archivo conexión.php, ya que para realizar este procedimiento ya tenemos que estar conectados a la base de datos. Lo siguiente sería definir una clase llamada gastos, la cual va a heredar los atributos y propiedades de conectar, que a su vez heredan los atributos y propiedades y métodos de PDO. Por lo tanto, esta clase gasto también tiene acceso a todo lo que PDO ofrece. Lo siguiente sería definir cada uno de los atributos. Los atributos corresponden a los campos de la tabla. En mi tabla tiene 8 atributos, pero yo puse 9 aquí, ya que el último lo voy a utilizar como un arreglo y ya verán para qué. Lo siguiente será definir una función construct, en la cual vamos a llamar a la base de datos por medio de la herencia de la construct que tenía que conectar, ya que en esta construct fue donde se conectó la base de datos con el sistema. Por lo tanto, al acceder a ella por medio del parent cuantificador construct, estamos accediendo al llamado de la base de datos. Lo siguiente sería utilizar una función de PDO llamada exec para ejecutar una sentencia que no tiene un resultado. Este texto que se puede ver aquí, nosotros vamos a poder utilizar los caracteres con tilde. Y lo siguiente sería igualar el gasto que les mencioné a un array. Cuando el usuario digite cada uno de los valores, esos valores serán recogidos por el controlador y serán enviados como parámetros hacia acá por medio de estos métodos setter que están aquí. Estos métodos van a recibir los parámetros y se los irán asignando a cada uno de los valores de los atributos que fueron declarados allá arriba. Una vez almacenados los valores en los setters, pasaríamos a la función incluir gastos, que es donde insertaremos los datos en la tabla. Lo primero que hacemos es definir un atributo llamado insert gasto y lo vamos a igualar a una sentencia de SQL en donde iremos mencionando cada uno de los campos de la tabla y sus respectivos valores. En este caso, como pueden ver, yo mencioné todos los campos más uno extra llamado valor, que ya les explicaré para qué es. Y en valores vamos a definir operadores, que son los espacios en donde serán almacenados los valores respectivos insertados por el usuario. Lo siguiente será definir un nuevo atributo llamado sentencia igualado a una propiedad heredada de PDO llamada prepare, que lo que hace es preparar una sentencia. ¿Y qué sentencia estamos preparando? Insert gasto, la que mencionamos arriba. Y una vez todo eso almacenado en la sentencia, esta sentencia la vamos a ejecutar con otra propiedad de PDO llamada execute por medio de un arreglo. Y en ese arreglo, cada uno de los operadores que mencionamos aquí arriba irá tomando el valor respectivo que fueron traídos por los setters. Y de esa manera es como vamos a ir llenando los datos de la tabla. Luego de insertar datos, tocaría consultar datos, y para ello vamos a ascender a la función que dice consult.gas, en la cual vamos a definir un nuevo atributo y lo vamos a igualar a una nueva herencia de una nueva propiedad de PDO llamada query, la cual lo que hace es ejecutar una sentencia de SQL y la va a devolver en forma de objeto. En este caso, la sentencia sería: seleccióname todos los campos de la tabla gastos en los cuales el valor está igualado a 0. En el insertar yo iguale ese valor a 0. ¿Pero qué quiere decir esto? Que todos los registros cuyo el campo valor está igualado a 0 son aquellos que se podrán visualizar en la vista por el usuario. Y todo eso lo va a almacenar en el atributo mostrador. Luego de ello vamos a abrir un ciclo while en el cual le pondremos una condicional donde vamos a definir un nuevo atributo y lo vamos a igualar al atributo anterior, pero apuntando a una nueva función de PDO que se llama fetch. Lo que hace es o devolver una fila por medio de un estilo específico. En este caso el estilo es PDO cuantificador fetch as, que devuelve una fila indexada, es decir, ordenada por los nombres de las columnas, y de esa manera funciona como un buscador. Dentro del ciclo, cada columna que encuentre, cada fila que encuentre, la va a devolver y la va a almacenar en el atributo registro. Luego, dentro del ciclo, ese registro será igualado al arreglo gasto, y al final del ciclo lo que vamos a hacer será retornar ese gasto, lo hará el controlador, y el controlador lo va a devolver a la vista para que pueda irse mostrando en una nueva vista para el usuario. Lo siguiente sería conocer cómo eliminar los datos. Para ello vamos a acceder a la función que dice ocultar gastos. Ahí vamos a volver a llamar a la función query y vamos a ejecutar una nueva sentencia de SQL. La sentencia es una sentencia de actualización. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí realmente no estamos eliminando como tal, estamos solamente ocultando los registros, porque si se recuerdan, en el consultar yo dije que solamente se iban a ver aquellos registros cuyo el campo valor esté igualado a 0, pero los que estén igualados a 1 no podrán ser vistos por el usuario, y eso lo vamos a lograr con esta sentencia. Aquí le estamos diciendo: actualiza en la tabla gastos el campo valor, ponlo a 1, donde el número de factura sea correspondiente al insertado por el usuario, ya que el eliminar es un botón. Cuando el usuario presione ese botón, será enviado la información al controlador y el controlador la traerá aquí. Aquí se evaluará la clave primaria que tenga ese registro, y con esta condicional, esa clave primaria será utilizada para que toda la fila quede en valor 1 y pueda ser ocultada para el usuario. También se va a ejecutar esta sintaxis que dice header y una localización de URL, que equivale a la misma vista donde será ejecutada la acción. Es decir, como que se va a actualizar, va a desaparecer de la vista del usuario y ya no podrá verla. Por último, tocaría saber cómo actualizar los datos. Para ello se utilizarán dos funciones. La primera función tiene por nombre función consulta2. En esta lo que vamos a hacer es evaluar cuál va a ser el registro que va a ser actualizado. Como pueden ver, la sintaxis de la función es muy parecida a la sintaxis del consulta, solamente que no cuenta con el while, y eso es porque en este caso se desea actualizar un registro específico.
La otra diferencia que tiene esta función con la de consultar clásica es que, como pueden ver, la condicional ya no la estamos usando con el campo valor, sino que estamos igualando la clave primaria con el valor determinado, la cual nos va a servir para especificarle a la función cuál es el registro específico que queremos actualizar. Pero en lo demás, el procedimiento es básicamente igual al consultar. En la vista de actualización, cuando el usuario realiza los cambios deseados, al presionar el botón actualizar, los nuevos valores serán asignados al controlador, que se los va a asignar a las variables, y luego va a llamar a la función modificar, esta que está aquí. ¿Y qué va a hacer esta función? Esta función va a definir un nuevo atributo que lo va a igualar a una sentencia de SQL para actualizar, que dice update gasto, es decir, actualicen la tabla gastos, y va a realizar los siguientes cambios por medio de este set. Va a asignar los nuevos valores a cada uno de los campos de la tabla, tomando como la condicional la clave primaria que antes les mencioné. Luego, esta sentencia va a ser preparada con el parent prepare, y la preparación será almacenada en un nuevo atributo llamado proceso. Ese proceso se va a ejecutar en forma de array, algo muy similar al insertar, y ese array va a ir almacenando los nuevos valores en sus respectivos operadores para después poder devolverlos. Pero al finalizar se colocaría la misma sintaxis que el eliminar para poder redireccionar al usuario hacia la vista de consulta y que él pueda verificar si sus cambios fueron realizados con éxito. Tanto en el actualizar como en el insertar, para poder retornar los datos es necesario utilizar estas funciones llamadas getter, que son como los setters, pero su función es retornar cada uno de los valores de forma individual a los controladores para que de esa manera el usuario los pueda visualizar en la vista. Ese fue todo el funcionamiento de mi club en el módulo gasto. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.